Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Esta es nuestra última clase de esta materia sobre eclesiología y el consejo. Quiero pedirle al pastor José Henry que por favor comencemos en oración. Amén. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este hermoso tiempo, Señor, que nos permites meditar en tu palabra, que nos permites reflexionar acerca de este tema tan importante que es la consejería, visto desde toda esta perspectiva eclesiástica. Señor, rogamos por tu misericordia que nos concedas hoy tener un corazón dispuesto para aprender, Señor, para entender, primeramente para nuestra práctica, pero también para poder ayudar a otros a través de la consejería, Padre. Bendice, Señor, la vida del pastor Juan José y que hoy podamos tener un tiempo de edificación a través de tu palabra, de la meditación en esa palabra tuya, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, como ustedes ya saben, vamos a ir a nuestra clase. Les ruego que en cualquier momento que ustedes deseen hacer una pregunta, que estén pendientes también de participar. Nosotros estamos en la parte de la estructura de la eclesiología, lo que tiene que ver el consejo, ¿sí? Cuando hablamos de eclesiología, ¿de qué estamos hablando, Alex? De la asamblea, de la iglesia. Muy bien, perfecto. Entonces, yo les hago realmente una pregunta. ¿Debería existir el ministerio de la consejería como, o sea, tenemos los martes consejería? ¿Debería haber un ministerio de la consejería realmente? Pues realmente si todos conocemos bien la palabra, si la estudiamos, ¿no? Profundizamos la palabra del Señor, pues no debería existir. Eso es claro. Fíjense que nosotros en nuestra primera clase hablamos de pertenecer a una asamblea que tiene que ver con la iglesia. Y las iglesias bíblicas tienen una estructura. Entonces, hermano Jairo Mancipe, ¿cuál es la estructura correcta de una iglesia? ¿Estructura cómo así, pastor? Eso le pasa por no estar sentadito dando ejemplo a sus hijitos cómo se toma una clase. Estoy sentado, pero Entonces, es que no recuerdo. muy bien. ¿Cómo se estructura correctamente una iglesia bíblica? ¿Quién sabe? Diácono Aldemar, usted. Con pastores, ¿no? Diáconos y miembros, algo así. Diácono Aldemar, contésteme, a ver. ¿Cómo se estructura una iglesia bíblica? Sí, Siendo cristocéntrica, usando la palabra de Dios. muy bien, eso tiene que ver con la doctrina y referente a sus autoridades. Ancianos y diáconos. Muy bien, eso es una iglesia que tiene una autoridad representativa plural. Tiene que tener ancianos y diáconos y eso me parece muy interesante que nosotros estamos ahí trabajando porque es correcto que nosotros lo consideremos. ¿Sí es claro? O sea, nunca debe haber una sola persona al frente. ¿Por qué razón? Porque nosotros cuando consideramos esto, nos damos cuenta que el hombre o el corazón del hombre siempre se puede inclinar a lo malo. Y se puede inclinar, o sea, hay tres causales bíblicas por las cuales una persona puede decir, este no es una iglesia de Jesucristo. ¿Cuáles son esas causales bíblicas? ¿Quién lo sabe? La doctrina, pastor. Muy bien, pero nada, no tienes que preguntar, tienes que afirmar, porque cuando tú dices Perdón, la la doctrina, la doctrina, doctrina. entonces No estoy preguntando, estoy es afirmando. ambigua. Claro, por doctrina. ¿Por qué razón? Porque la doctrina es fundamental. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, la doctrina es el consejo de Dios. ¿A quiénes? Para los que van
a ser consejeros, primero tienen que ser aconsejados. Sí, 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 sí se dan cuenta. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. ¿Por qué otro motivo uno se puede retirar de una iglesia? De manera bíblica, o sea, que uno le diría, por decir, yo siempre cuando los hermanos se han querido ir de nuestra iglesia, yo le pregunto cuáles son sus motivos bíblicos. Entonces, porque los hay. Diácono Aldemar, cuéntenos. Digamos que no se esté predicando de acuerdo a la palabra del Señor. Ok, eso tiene que ver con ese primer punto que tiene que ver con por causa de la doctrina, ¿sí? ¿Quién sabe los otros dos puntos? Moralmente, Disciplina, Ex- pastor. exacto, no, por validar o consentir la inmoralidad, por haber inmoralidad y aspectos de carácter, por decir, voy a hacer un ejemplo, un pastor iracundo, ancianos iracundos, eh, adúlteros, la fornicación, sí, eso tiene, por ese tema uno puede irse, o por o que tiene que ver con la falta de disciplina, sí tienen que ver, sí, o por la mala administración de los sacramentos. ¿Por qué razón? Porque los sacramentos apuntan a Cristo y tienen que ver con Cristo. Entonces, entendiendo esto, ¿por qué yo les estoy diciendo esto? Porque nosotros hemos venido por mucho tiempo estudiando la Biblia y muchos temas. En estas 3 últimas semanas hemos hablado de cómo es la iglesia correcta desde la perspectiva bíblica. Sí, fíjense que lo que dice la Biblia es que nosotros tenemos que considerar, es que nosotros tenemos que ver algo que es muy interesante. ¿Quiénes son los que presiden en la iglesia? Es una pregunta. Los oficiales. Diáconos y ancianos. Ok. ¿Y por qué no hay diaconisas? Y ancianas o pastoras. ¿Por qué no lo hay? Porque eso fue un encargo de Dios a los hombres, bíblicamente. Está escrito. Bueno, eso sí Algo podemos así, decir, ¿no? pero ¿por qué no hay mujeres en esos cargos? Ah, que porque aquí dice mi esposo que porque el orden sacerdotal es para hombres, solo de hombres. No, esto es muy interesante. Si ustedes revisan tanto Antiguo y Nuevo Testamento, no hay ninguna ordenación ni de hombres ni de mujeres. Perdón, de mujeres en el Antiguo Testamento ni de mujeres en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos como el caso de Esther, de Raquel, sí, un día una hermana dijo, pero Raquel es pastora. Sí, pero de ovejas de 4 patas y de lana. Sí, o cuando hablan de la jueza Débora, sí, y olvidan que el ser juez no es un cargo litúrgico, sino es un cargo más bien civil que Dios está obrando en su pueblo, ¿sí? O sea, no habría ninguna dificultad tener una alcaldesa en Bogotá o una presidenta en Colombia, no así una pastora, o no así una anciana, o no así una diaconisa, porque no, la Biblia no lo apoya, o sea, doctrinalmente no lo hay, ¿sí? Y yo les voy a decir con sinceridad, o sea, para mí, mi esposa ahorita está en el hospital, ella no está poniendo cuidado en esto. Entonces, para mí, ella es una pastora, por decir, yo estoy allá y se está acordando del cumpleaños de fulano, de la enfermedad de mengano, de la necesidad de sultano. Yo digo, oiga, usted está enferma. Y ella me dice, no, pero Juan esto, Juan lo otro. O sea, ella
hasta qué vestido me voy a poner en medio de todas las cosas, pero no existe el cargo de pastora. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque cuando estamos nosotros mirando para entender la eclesiología y la consejería, tenemos que entender los principios básicos de la eclesiología. Por eso yo les decía a sus mercedes en la segunda clase algo que es muy importante, vivir en perspectiva. Pero ¿cuál es la perspectiva que tenemos que vivir? De acuerdo al diseño de Dios. O sea, si tenemos una mente renovada, si tenemos una voluntad renovada y unas emociones santificadas, lo que hablamos de ortodoxia, ortopraxis y ortopatía, nosotros vamos a entender correctamente cómo es la vida eclesiológica y la vida eterna. ¿Por qué razón? Porque vamos a entender la vida mortal que está apuntando hacia la inmortalidad. O sea, nuestra vida mortal tiene que ver que estamos esperando a nuestro Señor, Dios y Salvador. Ahora, la pregunta es, ¿sí lo están esperando de esa manera? Porque eso es algo muy importante que yo quiero que nosotros consideremos, mis hermanos. Y estoy haciendo una introducción un poco larga porque ya estamos terminando. Y tenemos que recordar las 4 metáforas que nosotros usamos para hablar de la iglesia, que es un cuerpo, que es un edificio, que es familia y que es la novia de Cristo. Y todo tiene que ver con una perspectiva de responsabilidad. ¿Sí fue así? Y nosotros necesitamos una iglesia porque en la iglesia es donde rendimos cuentas. ¿Qué es rendir cuentas? Porque alguno me dirá, yo soy un buen cristiano. Sí, usted puede venir bañadito, cambiadito, con su vestido. Todo eso es importante. Pero lo que usted vive el domingo, ¿lo vive en su casa? Usted el domingo presenta, bueno, si está soltero, se va a presentar usted de manera soltera, digna, justa y piadosa, no trayendo una amiga cada domingo, ¿no? Eso, eso llama la atención. Cuando uno tiene una iglesia, uno le está rindiendo cuentas a Dios. ¿Sí es claro, mis hermanos? ¿Cómo le está rindiendo cuentas a Dios? Presentándose uno mismo como, fíjense que algo que es muy particular. Hoy en día los jóvenes se tatúan, se perforan, se pintan de colores. He visto varones que se pintan hasta las uñas. Y nosotros no pudiéramos acusarlos que están siendo inmorales o actuando inmoralmente. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Con quién se identifican? Cuando un joven cristiano se presenta delante de Dios, esto es algo muy interesante, está rindiendo cuentas de la comprensión de su vida. Cuando un hombre casado viene a la iglesia, ¿sí? Puede que su esposa lo ame, lo quiera muchísimo, pero el varón tiene que ser un hombre que está discipulando a su esposa, un hombre que está en autoridad, no de dominio, sino la autoridad que Cristo nos da para que la esposa amorosamente diga, yo me sujeto. ¿Sí, sí me comprende? Y asimismo los hijos. Estamos rindiendo cuentas en la iglesia a unos ancianos, a unos pastores, a unos diáconos de nuestra propia vida, y los mismos pastores lo hacemos con nuestra esposa y con nuestros hijos. Y este ha sido más o menos el ejercicio que hemos hecho estas 3 semanas al poder navegar en estas ideas. ¿Les ha surgido alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Muy bien. Yo les dije hace 8 días que íbamos a, cuando hablamos de rendir cuentas, nosotros tomamos una de las metáforas
de la clase segunda, que era que somos familia de Dios, porque la Biblia presenta como metáfora el ser familia de Dios, pero también como una realidad, donde yo puedo decir que el pastor José Henry es mi hermano. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo padre. ¿Sí me comprende? Con mayor razón que pertenecemos a una misma denominación, a un mismo grupo de personas y de iglesias que se identifican con la misma comprensión de doctrinas, sacramentos y el ejercicio de la disciplina. Y somos una familia y somos funcionales como una familia. Y es donde forjamos relaciones. O sea, la vida cristiana no es en el aire. Es interesante que hoy en día las personas están de esa manera, ¿sí? Deme un segundito que tengo que enviar. Ok, Marisita, ya les envío el link. Es que no sé qué pasó, que no... Hemos olvidado que el link de la clase es el mismo que usamos siempre, ¿cierto? ¿Tienen preguntas hasta aquí o algún aporte que me vayan ayudando? Entonces, ya que no tenemos ninguna pregunta, voy a pasar a nuestra cuarta clase que yo les anuncié hace 8 días, que tiene que ver con el reino de Dios. Ahora, ayúdenme y participen un poquito. ¿Qué comprenden ustedes del reino de Dios y qué tiene que ver el reino de Dios con la eclesiología? Pues pues porque la iglesia estará en el reino de Dios. Solamente la iglesia. O sea, el reino de Dios no existe, está la iglesia y estaremos en el reino de Dios. No, el reino de Dios existe. Y nosotros como iglesia nos estamos preparando para estar allí con Él. O sea, el reino de Dios existe, pero todavía no está aquí. Sino está la iglesia y la iglesia será parte del reino de Dios. ¿Eso es lo que estás diciendo, Alex? Tranquila, estamos en clase y aquí tenemos derecho a equivocarnos o a pensar o a repensar las cosas. No es fácil. Hermano Jairo Mancipe, esto está que se habla. Bueno, el reino de Dios ya está y nosotros estamos en el reino de Dios desde que el Señor nos trajo a la vida. Ok, ya está el reino de Dios. Ya tenemos dos posturas. Una postura es, somos iglesia y la iglesia estará en el reino de Dios porque el reino de Dios existe. Creo que sería más acertado, Alex, si tú dijeras el reino de los cielos, posiblemente. ¿Sí? Sería que el reino de Dios es el gobernante y el juez. Muy bien, Carlitos. Ahora vamos a poder develar esto. ¿Por qué les digo? Porque mi cuarta clase tiene que ver con aconsejar, aconsejar y aconsejar. Este triple aconsejar es para que no se queden sin consejo. O sea, ¿qué quiere decir? Que recibimos consejo permanente, pero ¿por qué recibimos consejo permanente? Por una realidad inequívoca. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos quién dio un buen consejo, la Biblia nos afirma que el consejero de consejeros es Dios. Es Jesucristo sentado en su trono. Toda la Biblia nos enseña que la relación central entre Dios y su pueblo es por medio de su palabra, que es verdad, y es a su pueblo vasallo.
¿Sí me comprende? ¿O si es comprensible lo que estoy diciendo cuando hablo de un pueblo vasallo? Sí, pastor. Un rey solamente tiene un reino y gobierna a sus vasallos de ese reino, no gobierna a los vasallos de otro reino. Sí, es que lo que yo quisiera que nosotros comprendiéramos es no solamente nuestra dependencia de Dios, sino que nosotros le debemos vasallaje al Señor. Yo no sé si el término de vasallaje es comprensible. Vasallaje, súbditos Muy o bien, esclavos, servidores. somos súbditos o servidores, exacto. Voy a hacer voy Mato a hacer un eso. ejemplo. Porque estaba parado timbre. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Llega alguien a su casa, no para que se maten de la risa, ¿no? Sino llega alguien a su casa a trabajar en su casa por primera vez. Esa persona les tiene que preguntar dónde van las cosas, cómo les gusta el arroz, graneado, con pega, sin pega, o con colón o sin con colón, con ajo, con cebolla, cómo les gusta la sopa, dónde va la loza. Ese es un vasallo. Usted es el dueño de la casa, llega alguien que es un súbdito, un siervo, y él no puede mover nada sin preguntar. Él no puede hacer las cosas sin preguntar, y cuando usted ya le enseñó, tiene la autoridad de hacer las cosas. ¿Por qué yo les digo que esta cuarta clase frente a la iglesia tenemos que pensar y meditar algo que es claro, que debemos aconsejar, aconsejar y aconsejar, porque somos vasallos, somos administradores, somos mayordomos, somos siervos de Dios, no somos dueños. Por eso, lamentablemente, muchos de nosotros nos comportamos como si fuéramos dueños absolutos, y eso es muy triste. Voy a hacer un ejemplo. La provisión de Dios, ¿cómo llega normalmente para el cristiano? Buenas noches. Por medio del trabajo, pastor. Muy bien, presbítero. Listo. Dios diseñó 6 días para trabajar. Si usted trabaja el domingo teniendo trabajo los 6 días, ¿cómo se llamaría un séptimo día al cual yo me rindo el trabajo? Sería, Idolatría. muy bien, sería idolatría, pero le iba a poner 2 opciones diferentes. ¿Sería bendición o sería ambición? Ambición. Obvio, porque usted ya tiene su sustento y su abrigo. ¿Por qué tiene que trabajar si ya Dios le dio lo necesario? Y usted tiene que tener la paz, la tranquilidad para estar en su casa, para prepararse con su esposa, con sus hijos, o con su esposo y con sus hijos, o usted solo. ¿Por qué tendríamos que trabajar en domingo si ya el Señor nos ha puesto? Fíjense que nosotros necesitamos comprender que el consejo de Dios a la iglesia es permanente, a un pueblo que tiene que entender que es vasallo o súbdito o siervo. ¿Sí es claro? Permanentemente, porque nosotros a veces a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Y es algo que tenemos que aprender. ¿Cómo se destruyen los hogares? Dice la Biblia en una metáfora con las zorras. ¿Quién se acuerda? Las pequeñas zorras destruyen las cosechas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se destruye un matrimonio? ¿Cómo se destruye la crianza de un hijo? ¿Cómo se destruye una iglesia? Cuando yo no escucho el buen consejo. ¿Dónde yo escucho el buen consejo? Es en la iglesia. Este hermano que fue ya ha ido 2 domingos a otra iglesia de un apreciado conocido mío. Él me dice, pastor, pero
Es que yo no le entiendo cómo predica. Es que no hay profundidad. Yo le digo, no compare, vaya a aprender de lo poquito que se expone, vaya a aprender y no a criticar, porque si usted no puede venir a nuestra iglesia, pues la iglesia más cercana que le queda es esa y es de alguien conocido que yo sé que por lo menos es bíblico y tiene un corazón de pastor, que no tiene profundidad teológica, puede que sí, pero eso no es malo. Lo que nosotros necesitamos es estar en una iglesia para ser aconsejados, no por la oratoria del pastor, sino por la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos lleva a eso. A no ser que tengamos los indicadores que hablamos de que no sea una iglesia bíblica. ¿Es claro? Muy bien. Entonces, ¿quién puede ser consejero? Fíjense que Dios concede el don del consejo a los creyentes. ¿A quiénes da el don del consejo? Perdón que sea tan escuelero, pero necesito que A ustedes... todos los A los creyentes. Muy bien, eso. Pero también ha puesto autoridades desde el principio, escogidas en su iglesia, para que ellos avalen el consejo. ¿Sí se dan cuenta? Fíjense que nosotros tenemos estas autoridades que están los patriarcas, desde Abel hasta Jacob. Luego tenemos los jueces, luego tenemos sacerdotes, profetas y reyes, y luego tenemos hoy en día los pastores o los ancianos o los presbíteros. Básicamente, pero en sí, cada creyente de cada iglesia es un consejero. ¿Por qué razón? Porque el consejo es la palabra de Dios. Fíjense que en la iglesia correcta, nosotros tenemos y podemos hablar de cosas correctas. ¿Esto es claro? Entonces, muy bien. ¿Alguien me pudiera hablar del purgatorio? Están mudos porque se les... Es una creencia católica romana. Muy bien. ¿Qué más pudiéramos decir del purgatorio? que no es bíblico porque en la Biblia no está. Muy bien. ¿Qué más pudiéramos decir? Que genera una falsa esperanza, ¿no? Muy bien. Fíjense que todos estamos de acuerdo que no existe. De muchas palabras lo hemos dicho. ¿Por qué razón? Lo que nos une es una buena doctrina. La Biblia dice que o usted se arrepiente en vida o se condena en vida. Ese es un buen consejo. Muy bien. Primero de Tesalonicenses 5:21, acá nos pone Carlitos, retener lo bueno. Ok, pero para eso necesitamos una iglesia que sea bíblica, que nosotros que capacite a los consejeros en la palabra de Dios. Miren hasta dónde estamos llegando, porque recuerde que estamos en esta clase que es aconsejar, aconsejar y aconsejar. Entonces, ¿qué es dar un buen consejo al que lo necesita? Ya que el consejo es uno de los dones del Espíritu Santo, su objetivo es enseñarnos el camino hacia la voluntad de Dios. ¿Para qué es el consejo, queridos hermanos? Para encontrar la voluntad de Dios, no es para ser más rico, no es para vivir más feliz, no es para vivir más cómodo, no es para solucionar un problema, es para encontrar la voluntad de Dios, para que vivamos en concordancia con la gloria de Dios y el bien de los demás. Por eso es tan difícil, aún entre los cristianos, que acepten un consejo dentro de la iglesia. Y esto es algo que nos debe llamar la atención. Entonces, mis amados hermanos, algo que yo quisiera que nosotros consideremos es lo que nosotros vemos en pantalla. En pantalla tenemos claramente el reino de Dios que está en conflicto con el reino de las tinieblas en este mundo.
Ahora, este conflicto, ¿dónde sucede? En la tierra. Y nosotros tenemos por eso que aconsejar, aconsejar y aconsejar. ¿Por qué razón? ¿Están ahí? Juan David, ¿por qué necesitamos ser aconsejados, aconsejados y aconsejados? Juan David Ávila, ¿está ahí o no está ahí? Muy bien, no está. Pastor, porque tendemos a olvidar, siempre tenemos a distraernos y a olvidar el consejo de lo que se nos ha hablado. Ok, ahora, Jairito, mira la pantalla y respóndeme. ¿Por qué tenemos que aconsejar, aconsejar y aconsejar? Porque estamos en conflicto. Exacto. Miren lo interesante. Cuando un maestro enseña, yo quiero que aprendan acá. Yo tengo dos maestros que están aprendiendo, que es Jairo Mancipe y el diácono Mario en mi iglesia. Yo les pido que hagan diapositivas con gráficas para poder hacer pedagogía. ¿Por qué tenemos que aconsejar, aconsejar y aconsejar? Porque hay un conflicto. Ese conflicto es entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Ahora, ninguno de estos dos reinos están en el limbo. Ninguno de estos reinos están como en el ámbito, perdón de lo que voy a decir, en el ámbito espiritual. ¿Por qué razón? Porque el conflicto se vive todos los días en las cosas mortales que vivimos. ¿Sí? Voy a hacerles un ejemplo. Mucha gente cuando habla de lo espiritual está hablando de lo que la Biblia dice que es espiritual. Menciónenme algunas cosas que ustedes consideren que sean espirituales. No sean tímidos, ayúdenme. La comunión con el Señor Muy bien, pero ¿qué significa la comunión con Dios, Alice? está en constante comunicación con Él, o sea, a través de la oración y del estudio de la palabra del Señor. Ujú. ¿Y usted cómo lo refleja en su vida esa comunión con Dios? Pues porque asimismo debo vivir, o sea, mi vida debe ser de acuerdo a la comunión que yo estoy teniendo con el Señor. O sea, no puede estar yo leyendo, estudiando la palabra del Señor, orando y comportándome en una forma contraria a lo que yo estoy aprendiendo de Dios. Muy bien, Alice. Debe haber concordancia, mejor dicho. Bueno, yo quiero que me aterrices más todavía lo que me acabas de decir. ¿De qué manera sería una manera incorrecta de comportarte? Bueno, digamos un ejemplo, no yendo a la iglesia los domingos. Una persona que no va a la iglesia. O yendo, Muy bien. digamos, ¿cómo se llama? Intermitentemente, voy cuando Cuando quiero, pues, cuando no listo. me da pereza. ¿De qué manera más sería una persona no cristiana que no está en comunión con Dios, que se está comportando mal o teniendo una conducta inadecuada? Ayúdenme los demás hermanos porque si no, Ali va a pensar que la tengo contra ella. Podemos verle sus frutos en la forma como se comporta. Muy bien, pero quiero que, diácono Aldemar, que me hables de cosas específicas. Si yendo a la iglesia me sigo emborrachando o fumando. Bueno, una persona que se está abandonada a los vicios, a cualquier tipo de vicio, o sea, porque usted está hablando de emborracharse, no de tomarse una cerveza o de tomarse un whisky. Sí, yo quiero que nosotros consideremos bien la palabra porque la palabra de Dios no prohíbe tomar un vino, Yo creo que una de las formas sino de emborracharse. como Ahora, debemos recordar que la Biblia también dice todo me es lícito, mas no todo me conviene.
Y por causa de mis hermanos hay decisiones que yo debo tomar y hay otras que no. Pero lo que yo estoy diciendo, fíjense que cuando Alice habla de la comunión con Dios y el conflicto con las tinieblas, lo que vemos que se hacen en tinieblas es cosas injustas. Un trabajador Practicando que, señora, no se me fue la palabra, es practicando las obras de la carne. ok, las obras de la carne, ¿cuáles son? Griterías, Es una persona que fornicación, está inmoralidad gritando todo el sexual. tiempo. Fíjese que eso tiene que ver con pleitos, divisiones, chismes, disensiones, malas palabras, ¿sí? Y es algo que es muy interesante. Ahora, que también nosotros tenemos que considerar que cuando hablamos de las obras de la carne, estamos hablando de fornicación, adulterios, celos, pleitos, pero fíjense que eso es parte de la vida normal, de la vida del hombre sin Cristo. ¿Cómo son los hogares de las personas sin Cristo? Todo se vale y todo se justifica. Y es algo que yo quiero que nosotros consideremos. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder tener una comprensión correcta de las cosas. ¿Sí es claro? La comunión con Dios me lleva a una conducta habitual y normal. Trabajar en el trabajo que Dios me ha dado, no para la persona que me paga, sino para Dios. Ese es un principio de la comunión con Dios. ¿Dónde te enseñan eso? Es en la iglesia. Básicamente el que trabaja es un servidor o un siervo. Por eso tenemos que aconsejar, porque nosotros tenemos una tendencia a espiritualizar todo. ¿Cómo lo espiritualizamos? No, yo estoy en comunión con Dios. Hay personas que se levantan 4 de la mañana, oran un buen tiempo. No estoy diciendo que esté mal. Si lo hacen, perfecto. Pero eso tiene que verse reflejado en una persona que responda bonito, que sea un trabajador diligente, que sea una persona que no sea amargada o amargado. Todo lo contrario, que la gracia de Dios se vea en su rostro. Que tenga, como dice la Biblia en Hechos capítulo 6, un rostro de ángel. Hechos capítulo 6, versículo 15. Mientras que sus acusadores estaban llenos de ira y de rabia y de odio, Esteban estaba con una cara de amor. ¿Sí me van comprendiendo? ¿Por qué razón? Porque está contrapuesto el reino de Dios y el reino de las tinieblas. O estamos en un lado o estamos en el otro. ¿Sí es claro? Y eso es lo que tenemos que evaluar. Por eso la iglesia no son 4 paredes. Entonces, miren lo que la Biblia dice. Dice que el reino de Dios está en medio de nosotros. ¿Qué significa eso? Que es una realidad presente. Y lo fue para Jesús, para sus apóstoles y para todos aquellos que a partir de la encarnación de Cristo han vivido los tiempos de la vida mortal. ¿Qué significa esto? Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después, dice aquí claramente que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque a veces nosotros pensamos solamente en el evangelio de Cristo. Cuando hablamos del evangelio, a mí se me viene, tengo que hablar Cristo, 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 Cristo. Y si no dije Cristo, pienso que fallé. Es como aquel que ora y si no dicen el nombre de Jesús, falló. No. Algo que es claro y que era claro para Jesús y para sus apóstoles es que el reino de Dios está en medio de nosotros.
Ese nosotros, compréndase, humanidad mortal. Así dice el versículo. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y miren lo interesante, que el evangelio tiene que ver con mi fe en Cristo y la realidad eclesiológica de que yo pertenezco a un lugar conformado por personas que se identifican del reino de Dios. ¿Es claro hasta aquí? O sea, el reino de Dios es algo real. ¿Cómo se hace real? A través de la iglesia. Por eso una persona que no asiste a una iglesia o teniendo su iglesia no asiste, está negando su fe. Porque la razón de nuestra existencia mientras que estemos en este mundo tiene que ver con la iglesia, porque en la iglesia es donde somos aconsejados, aconsejamos y somos capacitados para ser consejeros. Voy a tomar varios versículos bíblicos para poder entender sobre el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando toman el reino de Dios está hablando del grupo de elegidos, de la asamblea, del pueblo de Dios. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Fíjense que los saduceos y los fariseos acusaban a Jesús que por Satanás él botaba a los demonios. Y él les dice, ustedes están esperando, bueno, no se los dice de esa manera, pero para el que conoce las escrituras debería ser claro las evidencias. Dice, ustedes están esperando al Cristo. El Cristo es Dios con nosotros. Es aquel que tiene el poder de libertar al pueblo. Pero ustedes dicen que yo voto los demonios, perdón, los demonios en el nombre del demonio. Pero si lo hago en el nombre de Dios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Ahora, yo pregunto y espero que alguien me responda. Jesús, ¿por quién votaba los demonios? Por Pastor, él ¿luego mismo, no lo reprendía? O sea, por él, digamos, en el nombre por él mismo, porque él es Dios. del Padre Lean el texto. ¿Por de quién Dios, en el nombre de votaba Dios. los demonios Jesucristo? Por el Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Así tienen, o sea, hay que poner atención. Muy bien, Jenicita, su participación, gracias. Pero tenemos que ver el texto. Dice, porque es lo que él está diciendo. Yo estoy arrojando los demonios por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente acababa de inaugurarse y de llegar? El reino de El Dios. reino de El Dios. reino de Ok. Dios. Y cuando se ve, muy bien, presbítero, excelente. Y cuando se llega al reino de Dios, ¿qué es lo que se establece realmente? La iglesia. El rey está establecido. ¿Sí? El reino de Dios, ¿cómo se hace visible? A través de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, cuando nosotros nos reunimos en domingo, nosotros estamos dándole al lugar donde está la iglesia física la muestra de que el reino de Dios está en medio de nosotros. ¿Sí? Alguna vez el hermano Jairo me dice, pastor, pero ¿por qué no dejamos la iglesia, la puerta abierta de la iglesia? Pero es que nosotros hacemos acepción de personas, no todos están invitados. Pero fíjense que todo mi barrio ya sabe que en mi casa hay una iglesia. El otro día una vecina me dice, usted es pastor, ¿cierto? Sí, ¿por qué? Y ustedes se reúnen en su casa los domingos, ¿sí? ¿Cómo saben? No sé, pero saben. Es muy notorio, mis amados hermanos.
Y Jesús está diciendo, lo que nosotros hacemos como iglesia el domingo, ¿por quién lo hacemos? Por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué yo quiero convencerles del reino de Dios? Miren lo que dice Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasaba? Se bautizaban. Muy bien, se bautizaban hombres y mujeres. Es tan real el reino de Dios que se es visible a través de una pequeña congregación bíblica o gran congregación bíblica, como ustedes quieran. Fíjense que si nosotros hacemos un estudio exhaustivo de la eclesiología del Nuevo Testamento, vamos a tener 3 figuras de iglesia. La iglesia macro, que tiene que ver con la iglesia de una región, como de Galacia. La iglesia micro, que tiene que ver como la que está en casa, ¿sí? Y la iglesia de una ciudad, como de la ciudad de Éfeso o de Corinto. La macro, que tiene que ver con una región de Galacia, porque eran varias ciudades, la de Corinto o Éfeso, que es de una sola ciudad, y la micro, que era la gran mayoría, las que se hacían en casas. Y fíjense que Felipe anunciaba el evangelio del reino. Por eso nosotros no podemos enviar a un misionero a decir, o alguien puede decir, no, es que yo soy pastor, entonces voy a ir a predicar a ver qué sale. No, usted está dividiendo. O usted es un insubordinado. ¿Por qué razón? Porque uno predica para añadir a una Iglesia. muy bien, a una iglesia. Y esto es algo que nosotros tenemos que considerar. O sea, fíjense que es lo serio de la palabra iglesia. Porque la iglesia es el reino de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿quién reina en el reino de Dios? ¿Cuál es el caballo blanco de San Martín? ¿De qué color es? El blanco. El rey, reina del rey. Ok, reina el rey, reina Dios. Cada iglesia local tenemos que considerar esto. ¿Sí? Por eso nosotros no solamente estamos hablando de familia de Dios, en el sentido de relación, somos hermanos y ahí rendimos cuentas, sino hoy tenemos que ver la legitimidad de cada iglesia local. Hechos 28, 23, 31. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. ¿Cómo les declaraba y les testificaba? A través del evangelio del reino, desde la mañana hasta la tarde. ¿Ustedes qué se imaginan que estaba haciendo? Leyendo las escrituras, bueno, lo que ellos tenían de escrituras. Sí, pero más que leer, lo que nos muestra Esteban y nos muestran otros, es que ellos predicaban. Y fíjense lo que dice acá, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como la de los profetas. O sea, cogían el Pentateuco y le decían todo lo que ellos decían, lo decían de nuestro Señor Jesús. Dice, y algunos asentían a lo que decía, pero otros no lo creían. O sea, unos estaban diciendo, sí, así es, yo entiendo, y otros decían, no, no es así, terrible, blasfeman. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, miren la siguiente diapositiva, son 3 diapositivas de corrido. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis,
y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Habían muchos en este lugar. Miren lo interesante de toda la figura. Ellos estaban oyendo. Pero hay personas que les pasa, pues, sobre todo cuando es un tema de salud, cuando es un tema de salud, sobre todo del corazón, cuando el corazón tiene mucha grasa, el corazón, cuando uno se sienta, empieza a hacer más lento los latidos. Es diferente que cuando uno está parado. Cuando uno se sienta, uno entra en reposo y el cerebro empieza a bajar la frecuencia de los latidos. Pero por la misma presión de la grasa que hay ahí, se hace tan despacio los latidos que una persona empieza a entrar en somnolencia. No lo digo por nada, por si acaso. Y eso es lo que está diciendo acá, porque el corazón del pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente. Y sus ojos se van cerrando. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo en medio de esto? Dice, hey, acá se me saltó una diapositiva. Perdonen que voy a buscar la cita porque no la tengo completa. De Hechos 28, ¿sí es así? Y nosotros nos damos cuenta que dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo, permaneciendo 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Dónde era la iglesia que estaba predicando? En una casa. Miren los modelos, porque es que a veces nosotros nos preocupamos más de la infraestructura que de nosotros mismos y de la predicación. Ahora, ¿qué dice Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14? Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Miren lo interesante, porque a veces nosotros pasamos por alto estos textos. ¿Qué es lo que sucedió con las personas que en Colosas escuchaban el evangelio del reino? Dejaban el mundo, las amistades del mundo, y eran trasladados no solamente al evangelio, al reino de Dios del destino final, sino que pertenecían a la iglesia de Colosas. ¿Sí es claro lo que les voy diciendo? ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros hoy aprendamos? Que aconsejar tiene que ver con permanecer en la iglesia correcta, donde Dios me ha puesto para yo ser edificado y conocer del evangelio, el evangelio del reino, porque toda persona que deja el reino de las tinieblas deja el mundo y deja a los mundanos. ¿Y a quién es obligatoriamente que se une? A sus hermanos en Cristo. Colosenses capítulo 4, versículos 10 al 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuere a vosotros, recibidle,
y Jesús, llamado justo, que son únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Ahora, cuando Pablo está diciendo que estos hombres lo ayudaban, ¿será que él cogía a estos hombres y se iba en un carro de fuego hacia algún lado? ¿Para dónde cogían? ¿Para dónde cogían? ¿Para la iglesia? ¿Me estás preguntando, Nata? Convicción, Para mujer, la iglesia. convicción. Para la Para la iglesia. iglesia. O sea, en esa iglesia local que nosotros, Dios nos añade legítimamente, es en el lugar que trabajamos por el reino de Dios. O sea, no es en todas las iglesias. Ahora, el día que tú consideres que ya está terminada la obra de Dios en esa iglesia, puedes pedirle al Señor que venga y te recoja. Yo sé, no, es que es imposible que esto termine. ¿Por qué? Porque Dios va añadiendo a los que son salvos. Por eso, miren, hay algo que es muy interesante que yo lo he visto por lo menos en varios hermanos que aman la iglesia. Cuando la iglesia está llena, a reventar, cuando estamos incómodos, uno siente un gozo. Ahora, no estoy hablando del bochorno y del calor que sentimos, sino estoy sintiendo de la alegría de que hayan venido todos a adorar al Señor. Y esto es muy interesante. ¿Qué es lo que dice acá? Que todos aquellos que ayudan en el reino de Dios, o sea, en la iglesia, dice Pablo, han sido para mí un... Hello, ¿qué dice ahí? Un... ¿Consuelo? Muy bien. Ha sido un consuelo. Entonces, cuando usted viene el domingo a la iglesia, Dios le cambió el nombre. Nata, es Consuelo ahora. Es que ya habla así, parecen preguntas, pero son afirmaciones. No, pero fíjense que nosotros tenemos que ver cuando, es que a veces nosotros hablamos de la iglesia como una institución, pero ay, qué pereza. Y esos hermanos que me caen mal, y ese pastor que molesta tanto. Espero que no sea su caso, ni en su iglesia. El reino de Dios es una realidad, miren, constante, presente. Y es lo que recibiremos y viviremos en el futuro. O sea, ahorita estamos en una situación que no lo estamos viendo pleno. Miren, Gálatas 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, estas son las que estabas pensando, Alice, hace un ratico. Las obras de la carne, por si acaso, no en otra cosa mala. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, miren lo interesante. Estamos en la iglesia local, aconsejados para hallar la voluntad de Dios dentro del reino de Dios, pero también está hablando del futuro próximo cercano. O sea, una persona que diga que cree en Dios, pero que no trabaja o no sirve dentro de una iglesia, pues no es una persona que va a heredar el reino de Dios. Así moralmente se sienta bien como el joven bueno, entre comillas bueno. Miren, el reino de Dios, la iglesia, es una realidad constante y presente. Esperamos su consumación final. ¿Qué significa esto? Que estamos en el tiempo del ya, pero todavía no. Eso es lo que yo le dije a mi señor con mi esposa. Ella ya es tuya, pero no, todavía no te me la lleves. Hay que seguir trabajando por el reino. Y créanme, muchachos, eso es un milagro. Yo no sé con cuántas personas he hablado, pero todos los que me han hablado de personas que han vivido
de trombosis de senos cerebrales han muerto. Gloria a Dios, mi esposa no se fue. Y que no se vaya. Que tenga Dios misericordia de eso. Entonces, miren, el reino de Dios, la iglesia, es el ya, pero todavía no. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos trabajando por el reino en una iglesia mortal, pero lo que decía hace un poquito Alice, ¿sí? Uno ve el reino de Dios a futuro, ¿de qué manera? De manera plena o consumada, sin ninguna relación con el pecado, ni el reino de las tinieblas. ¿Es comprensible lo que yo les estoy diciendo? Si es comprensible lo que yo les estoy diciendo, ¿a quiénes no veremos en la eternidad? Ahora, a los no arrepentidos, pecadores. A los que están dentro del reino de las tinieblas, aquellos que rechazaron a Cristo y a su iglesia. A los inconversos. Muy bien, presbítero. Un inconverso no tiene relación ni con Dios ni con su iglesia. En otras palabras, no tiene relación con Cristo sentado en el trono y con su reino. Por eso es tan difícil aconsejar a una persona no cristiana y aún a los cristianos. Entonces, una buena ortodoxia, ortopraxis y ortopatía nos lleva a contemplar a Jesucristo sentado en el trono. El reino de Dios demanda de nosotros un pueblo militante. ¿Qué significa militante o un pueblo de militancia? No, Pues que señor. Un pueblo que esté activo, Exacto, dependiente. exacto. Yo no puedo decir algo que yo no estoy activo, como que estoy en receso. Ahora, ¿cómo yo sé que estoy activo? De dos maneras. Estas dos maneras tienen que ver forzosamente con servir y adorar. O sea, permanentemente yo soy un vasallo. Yo soy un siervo. Es que yo sirvo a mi Dios en todo lo que yo hago o dejo de hacer. Voy a hacer un ejemplo. Dios me da un trabajo. ¿Cómo tengo que trabajar? A la manera de Dios, de lunes a sábado y descansar él. Oiga, Domingo. ¿me estás preguntando, Natica? El domingo. Exacto, la inflexión de su voz me hace sospechar de alguna pequeña duda, No, no tengo duda, pastor. pero la inflexión de su voz nos deja mucho que desear. Puede verlo en la prédica, en la repetición de la clase. ¿El domingo? No, es el domingo. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense que nosotros estamos, porque el domingo yo hago algo totalmente diferente, aunque es parte de servir. Lo que hacemos en domingo es adorar. Y adorar tiene una particularidad, queridos hermanos, rendir culto. Un pueblo vasallo hace dos cosas para con Dios: servir y adorar. ¿Es claro hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Disensiones? Si nosotros podemos entender que estamos en este mundo para servir y adorar, nuestras circunstancias son meramente circunstanciales. Estoy enfermo, pero tengo que servir y adorar. Estoy afligido, pero tengo que servir y adorar.
Estoy en una calamidad doméstica, tengo que servir y adorar. Estoy en prosperidad, queridos hermanos. ¿Qué significa eso? Que como hijo de Dios tengo que servir y adorar. Tengo la salud plena, no me duele una muela. ¿Qué tenemos que hacer dentro del reino de Dios? Servir y adorar, porque soy un pueblo militante, soy un pueblo activo, no estoy en receso. Ustedes no vayan a decir, es que yo pertenezco a las reservas del reino de Dios. Prontamente me congregaré, atentamente yo, pecador. ¿Preguntas? ¿Aportes? Fíjense que el reino de Dios ya va tomando una connotación diferente para nosotros. Cuando yo digo Jesucristo sentado en el trono, ¿qué significa? Que yo me tengo que rendir a servir y adorar. Y entender que servir es en toda tarea diaria. Miren que nuestros hijos, ¿cómo sirven? Haciendo sus tareas para el colegio, haciendo tareas en el hogar, creciendo, madurando, no solamente en su fe, sino en su persona, como diría el boyaco. Sí, cuando digo en su persona es si es varón como varón, si es mujer como mujer. Cada vez una mujer más delicada, más femenina, y un varón más varonil, como dice la escritura, comportaos varonilmente. 1 Timoteo 6:12. ¿Qué es lo que nos indica 1 Timoteo 6:12? ¿Quién quiere leer, por favor, por mí? Presbítero, muchas gracias. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Muy bien, Natica. ¿Recuerdan desde un comienzo que les quería decir que estamos en conflicto? Cuando decimos que estamos en conflicto, tenemos que reconocer que hay dos reinos que se contraponen. El reino de las tinieblas y el reino de Jesucristo. Cuando tú estás peleando por Cristo, estás peleando por tu iglesia. Esa iglesia local donde Dios te puso. Voy a hacerle un ejemplo. Yo no he visto el primer cristiano que diga, vamos a hacer un ejemplo, que acá haya un hermano de otra iglesia y esté evangelizando a un hermano y le diga, oye, ve a la iglesia del pastor Juan José. No, cuando uno evangeliza, ¿dónde quiere que lleguen? ¿Dónde uno quiere? A Al la lugar iglesia. donde uno se congrega. Exacto. Y voy a hacerles algo mucho más chévere. Cuando uno tiene papá, mamá que no son inconversos, hermanos, tíos, uno quiere que lleguen a su iglesia. ¿Por qué razón? Voy a hacer un ejemplo. Pensemos que alguno de nuestros hermanos próximamente va a cumplir años. Hay años cuando uno cumple que son importantes. Por decir, a mí no me han celebrado todos mis cumpleaños, pero los 50 me los celebraron. ¿A quiénes invitaron? A todos los hermanos que están en Cristo y con los que podemos celebrar de una manera agradable para con Dios. Y que, ¿saben qué? Cuando uno lo hace con los que uno ama, a uno no le duele. ¿Sí se han dado cuenta que cuando uno hace una actividad en la casa e invita a sus parientes, uno no está diciendo, ay, es que me costó tanto? A veces egoístamente a uno piensa que le cuesta cuando uno da en la iglesia. En la iglesia uno saca el billete de 2,000, de 3,000, bueno, de 3,000 no existe, de 2,000, de 5,000. Pero cuando uno paga el almuerzo de la familia en un restaurante, paga 300,000 pesos y no le duele. ¿Por qué razón?
Les hago una pregunta. ¿Están peleando la buena batalla de la fe? ¿Están amando realmente en Cristo? ¿Están echando mano de la vida eterna? ¿Se dan cuenta que nuestro corazón tiene que ser aconsejado todo el tiempo? Y hay cosas que nosotros hacemos. Yo he visto que muchas madres dan la vida por sus hijos, así sean inconversos. Pero no lo hacen por un buen hermano cristiano que está en la iglesia sirviendo a veces y llegando con las justas. Al contrario, a veces son a los que más duro les damos. Efesios 6, versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Dónde dice que vamos a estar firmes? Contra las acechanzas. Muy bien, fíjense que seguimos en conflicto. ¿Quién nos está apoyando? ¿Quiénes nos quieren sacar a las personas de la iglesia? Los no cristianos. Hacen todo lo posible. Miren, en estos últimos domingos estaba llegando una niña de 10 años a la iglesia y uno le veía el gozo, la alegría, el entusiasmo. En cuanto el papá se enteró, yo me acabé de enterar el domingo. Ahora sí el domingo llega temprano para llevarse a su hija a comer helado, a pasear, hace lo que sea para que no llegue a la iglesia de Cristo. Nos acecha el diablo. Y a veces disfrazado de ángel de luz. Y aunque la escritura dice porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pónganle cuidado. Hay dos reinos en este mundo. El reino de Dios que se ve reflejado ¿dónde? En la iglesia. Muy bien. Y los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿dónde se ven reflejados? En el mundo. Afuera de la iglesia, en el mundo. Muy afuera de la iglesia o en el mundo. Aquí podemos estar tocando sensiblemente muchas cosas. Yo quiero que nosotros observemos algo cuando vemos la iglesia. Yo quiero que abran sus ojos espirituales. Acá están hermanos de diferentes iglesias. Pero Jesucristo está sentado en el trono y le servimos a través de la iglesia local, donde Dios nos puso. ¿Quién añade a la iglesia? ¿Quién te añadió a tu iglesia? Dios. El Espíritu Santo. Muy bien. Ambas respuestas es válida. Por tanto, mis hermanos, miren lo interesante. Si nosotros consideramos Lucas 4:8, dice, respondiendo Jesús les dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo dos ideas de militancia en el reino de Dios. Adorar y servir, servir y adorar, porque todo lo que hacemos tiene que ver con Dios. Ahora, esta mañana me preguntaron, esta mañana o esta tarde creo, ¿qué es servir? Es sencillo. Cualquier tarea encomendada por Dios para que tú hagas. ¿Tienes la oportunidad de ser abuelo o abuela? Hazla para Dios. ¿Tienes la oportunidad de ir al colegio, a la universidad? Hazla para Dios. Miren, queridos hermanos, mi hija, mi amada hija, cuando ella entró a la universidad,
hice un pacto con ella. El domingo que faltes, al siguiente semestre yo no te lo pago. Porque Dios te ha bendecido a través de unos padres y de la economía de tus padres. Eso no llega gratis. Lo mínimo que tiene que hacer es agradecer a Dios, quiera o no quiera. ¿O no es así? Tenemos que considerar, porque todo viene de la mano de Dios. Y claro, ella por muchos años ha visto que todo lo que yo le he prometido se lo he cumplido, sea bueno o sea malo. Entonces, yo creo que ella prefirió no tentar al diablo. El Señor Jesús le dice a Satanás, ¿cuál es la razón de cualquier criatura creada? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo Servirás. servirás. Cuando hacemos la tarea encomendada por Dios, la que Dios nos dio, miren, es un privilegio ser padre. Y no existen ex padres, pero la tarea de crianza es cortica. 15, 20 años. Y hay que desnidar y echarlos para afuera. Eso forma. Cuando un hijo trabaja, estudia, cuando un hijo tiene responsabilidades, tiene poco tiempo para la vagancia y para los vicios y para las tentaciones. Recordemos, Jesucristo está sentado en su trono. A Él le servimos. ¿En qué le servimos? En toda tarea que Él nos delega, y se los voy a ilustrar rápidamente. El que haya esposa, haya el favor de Dios. Pastor José Henry, ¿quién le dio esposa? No lo escuchamos, pastor. El Señor. Cuando usted es un buen esposo, le está sirviendo a Dios. ¿Quién nos ha dado hijos? Dios. Dios. Es en serio, herencia de Jehová son los hijos. ¿Cómo los tenemos que instruir? Con temor y temblor a Dios. Es por causa de Dios. Miren, queridos hermanos, si nosotros no corregimos a nuestros hijos, nuestro Dios lo hará con ellos. El trabajo, ¿qué dice la Escritura? Sirve en tu trabajo, obedece a tu amo como si fuera a Dios. Y así pudiera ir yo por todas las cosas. De todas maneras, Romanos dice, porque de Él, por Él y para Él son todas Las cosas. muy bien. Ahora solamente hay que aplicarlas. Entonces, el apóstol Pablo es un gran ejemplo de cómo tener una relación con Dios a través de Cristo. Y se traduce en una vida de servicio en, por y para Cristo. Fíjense que él no buscaba ningún honor. Hace un ratico yo por eso le dije, queridos hermanos Martínez, a Dieguito, estudia para el Señor. Que Dios le dé una carrera donde él pueda servir a Dios a través de la parte de su carrera, pero también en la iglesia. Porque a veces nosotros pensamos que servir a Dios solo tiene que ver con un ministerio en la iglesia. Es que yo quiero servir a Dios y lo que estoy pensando es a qué hora el pastor se muere y yo lo reemplazo. No, queridos hermanos, nosotros somos ejemplo, tenemos que inspirar a nuestros hijos. ¿Sí? Nosotros tenemos que inspirar a nuestros hijos que Dios está haciendo una obra extraordinaria en nosotros. Miren, el Señor Jesús, ¿sabe dónde me dejó sorprendido? Él resucitó.
Vinieron sus discípulos. ¿Cómo encontraron los lienzos? ¿Qué dice la escritura? Dobladitos. Pero muchos de nosotros ni en eso somos ejemplo. Pablo describe esta transformación en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor me fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y él aprendió a trabajar con las manos cuando pudo. Y cuando hubo holgura, también aprendió a disfrutar de la holgura. Una vez que Pablo llegó a ser consciente del amor y de la gracia de Dios que le había dado, su respuesta fue servir a Dios. Pregunto, ¿usted está convencido del amor y de la gracia de Dios? Si es así, si su respuesta es sí, sirve en la iglesia donde Dios lo puso. La recompensa viene de él. Trabajar por su reino. Recordemos, Jesucristo está sentado en el trono. Le servimos es hacer una tarea encomendada. Entonces reflexione, es una vida para Cristo. O sea, la pregunta es, ¿las personas ven a Cristo en mí? Porque lo pueden ver en mis argumentos, queridos hermanos. Recuerden la segunda clase, cuando yo hablaba de la ortodoxia. Yo puedo articular la teología muy bien y esas palabras extrañas. Y hacer exposiciones extraordinarias. La pregunta mía es, ¿y el resto? Como padre, como esposo, como hombre o mujer, como trabajador. Porque esa es una vida para Cristo. Ahora, yo sé que ustedes y yo no podemos cambiar. Es acá donde viene el segundo punto. Si Cristo está, perdón, el condicional, siendo que Cristo está en el trono, mi vida tiene que ser en Cristo. O sea, yo tengo que abandonarme porque yo no puedo cambiar. Yo no puedo amar lo que naturalmente yo detesto. Porque todos los seres humanos se aman a sí mismos sobremanera. Pero para amar al prójimo lo tengo que hacer en Cristo. Y para que mi vida valga, tiene que ser por Cristo. O sea, todas las penurias, todos los sacrificios, todos los esfuerzos, todas las responsabilidades son por Él, para Él y en Él. Es así, mis amados hermanos, que también le adoramos. Ahora, ¿cómo definimos la adoración? Se puede definir como el acto de honrar y amar. Y miren, esto es lo interesante cuando vamos a culto. Porque la verdadera adoración viene de un corazón redimido. De un hombre y de una mujer que ha sido justificado ante Dios por la fe y confía en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y desea a Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes son conscientes que son pecadores de verdad? ¿Que eran dignos del fuego eterno, de la ira de Dios? ¿Y lo que significa eso? Porque con solo ese argumento yo le puedo adorar. ¿Qué significa adorar? Es un acto de honrar, de reconocer, de amar incondicionalmente. No importa si me cuesta dinero, no importa si me cuesta tiempo, si me tengo que humillar. Amados hermanos, no importa las penurias que pasemos en este mundo. Todo aquel que cree en Cristo Jesús le espera herencia. La espera herencia. ¿Ustedes saben qué herencia nos espera
en la eternidad? Ayúdenme. No, Adorar, ujú, diga. adorar a Dios, ¿no? Esa herencia. Bueno, Poner- parte de la herencia es adorar a Dios, pero fíjense que Dios lo hace más tangible que eso. Eso es un poco intrínseco y un Cristo es poco nuestra herencia. espiritual. Señora, Cristo es nuestra herencia. así me gusta. Cristo es nuestra herencia, vamos a estar con él, pero realmente lo que nosotros miren, lo que vamos a heredar, cielos nuevos y tierra nueva. Eso dice la palabra. También vamos a heredar un lugar específico donde vamos a vivir. Construcciones hermosas donde vamos a pasear y donde vamos a estar con nuestros hermanos. Casi por todo lo que hoy los seres humanos se matan, por tierra, por títulos, por dinero, por placer. Según lo que Juan describe en Apocalipsis, no hay cosa más hermosa que lo que nos espera en el cielo. Ni las 7 maravillas del mundo conocidas hoy en esta tierra mortal van a comparar lo que nos espera. Yo quiero terminar con algo que no hemos considerado en adoración, pero quiero que lo consideren. Finalmente, la verdadera adoración es el deseo de continuar aumentando nuestro conocimiento de Dios. Sí, queridos hermanos, el desafío del predicador es presentar a Cristo, la obra de Cristo, pero también que cada domingo nosotros estemos conociendo más y más de nuestro Dios, deleitándonos en él. Por eso, mis amados hermanos, le adoramos en el culto. Oramos con devoción. Miren, cuando oramos, oramos con la convicción de que somos escuchados y que somos respondidos. Cantamos con alegría. ¿Por qué cantamos con alegría? Porque cantamos lo que es seguro. El carácter de nuestro Señor, la obra de nuestro Señor, la realidad de la salvación. Y escuchamos con atención porque no nos queremos perder absolutamente nada. Y eso solo puede ser posible de un corazón que ha sido regenerado en Cristo Jesús. Y puede que nuestro cuerpo esté muriendo. Puede que estemos afligidos por diversas circunstancias, pero un corazón que ha creído en Cristo Jesús dice, Señor, ven pronto, Señor Jesús. Queridos hermanos, muchas gracias. Entonces, ahora sí, preguntas, aportes. No los quiero ver preocupados, sino contentos, alegres. No se vayan a perder en la nebulosa. Pastor, en cuanto a estar en una iglesia bíblica, pues, ¿cómo hace uno para definir cuál es una iglesia bíblica? Se supone que todas leen la Biblia, ¿no? 3 características de una iglesia bíblica: su doctrina, la práctica de los sacramentos y la práctica de la disciplina. No hay iglesias perfectas, eso sí, ¿no? No vaya a pensar que el domingo me dice una hermanita muy querida, ¿cómo me dijo? Pero es que su sermón es muy duro. Díganos palabras más suavecitas. ¿Cómo va a decir cabezones? ¿Cómo nos va a decir marranos? Bueno, yo no dije ninguno marrano ni ninguno cabezón, pero yo dije que una persona llena de conocimiento que no practica es un cabezón. Y una persona que realmente va a la iglesia simplemente por ir, pues es como el marrano, que simplemente come, duerme, engorda porque lo van a matar. Era una metáfora. Y puede que sea fuerte lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que sea correcto,
Pero los que me conocen saben que mi prédica es así. Yo no soy de los que uso palabras dulcecitas. ¿Sí? Yo le digo, ¿y qué tal? Tú, gracias a Dios le dije que tú no llegaste cuando yo hablé de un pueblo loco, torpe y estúpido. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Pueblo loco e ignorante, rebelde, contumaz. Víboras, ¿quién los apartó de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Los adjetivos calificativos y muchas veces los verbos y los sustantivos de la Biblia son muy fuertes y lo hace Dios, pero porque busca nuestro arrepentimiento y que nosotros despertemos. Pero eso solo lo recibimos en la iglesia y cuando viene la palabra de Dios leída, buena y explicada. Pastor, lo otro es que, ¿cómo va a ser para dar un consejo bíblico? Pues me refiero a cuando alguien toma un versículo y lo malinterpreta, ¿no? Un amigo tenía un problema con alguien, con otro de los compañeros, y tomó el versículo de siéntate a mi diestra hasta que pongas los enemigos por estrado de tus pies, pero lo decía con rencor. Sí, claro. Entonces, Pero pues, ¿qué gracias puede a Dios que no dijo malinterpretar? ojo por ojo, diente por diente y le pisó un pie. Sí, pues hay que no solamente leer la escritura, sino tener una buena interpretación de la escritura. Por eso necesitamos aconsejar, aconsejar y aconsejar. ¿Y dónde somos aconsejados, aconsejados y aconsejados? En el reino de Dios. ¿Dónde es el reino de Dios? La iglesia local donde Dios te puso. Y cuando estés listo, puedes rogarle al Señor, Señor, ya estoy listo, ven por mí. Y oramos para que el Señor los tenga en su gloria. Yo todavía no estoy listo, mis hermanos. Hay pecadillos por ahí donde debo ser santificado, limpiado y ustedes me ayudan. Aportes, preguntas. Pastor José Henry. Pues, pastor, agradecerle por la clase y básicamente hay dos reinos, ¿no? El reino de Dios, representado por su iglesia, por nosotros que somos sus siervos, que le servimos y le adoramos, y el de las tinieblas, que es el del mundo, ¿no? Y ahí es donde está el mundo, ¿no? De lo que estamos viendo, lo que vemos a diario, que el mundo hace, pues es común al reino de las tinieblas, pero la iglesia es diferente. La iglesia es el pueblo de Dios, el reino de Dios. Muy bien, Pastor José Henry. El Señor Jesús dijo a los del mundo, ustedes tienen su padre. A su padre le sirven y le adoran. Hacen exactamente lo mismo. Y él les digo, porque si ustedes le sirvieran a mi padre, harían lo que yo les digo que tienen que hacer. Y que tiene que ver con servir y adorar igualmente. Sino que a veces nosotros hemos pensado que hay cosas de Dios y hay cosas que no son de Dios. ¿Sí? Yo en este momento estoy en la casa solo por las razones que ustedes ya saben, que mi esposa está hospitalizada, pero llegan mis hijos y tienen que encontrar la casa ordenada. ¿Qué tal yo viviendo como marrano? A mí no es que me fascine ni lavar la loza, ni limpiar, que días a una hermana yo le dije eso. Y me dijo, no, pastor, usted tiene que sobreponerse y tiene que hacerlo. Sí, tiene toda la razón. Quiero mucho a la hermanita. Es en serio. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios. O sea, en las pequeñas cosas yo estoy viviendo para Dios. Le estoy sirviendo a Dios. Estoy inspirando a otros que sean hijos de Dios. Pablo dijo, sean imitadores de mí y yo de Cristo. Y Cristo nos dejó un camino en los evangelios donde nosotros nos damos cuenta. Entonces, que el Señor nos ayude. El mejor consejo siempre será a través de una iglesia bíblica. Por eso los pastores son un don de Dios. No lo digo por mí, lo digo por todos los pastores que han habido a lo largo de estos siglos de los siglos.
Uno de los pastores que a mí me sorprende de la tradición apostólica es Policarpo de Esmirna. Y él mismo lo dice, por 86 años le he servido a mi Señor, no lo voy a negar. Y si me tienen que llevar, háganle. Y le prendieron fuego. Y al ver que no se quemaba, dice la tradición que lo encendieron con flechas. Y murió desangrado, pero apagó el fuego. Eso dice la tradición. Pero queridos hermanos, el camino de Cristo no es un camino religioso, es un camino real donde yo estoy sirviendo y adorando a Dios. Que este próximo domingo su corazón sea exhortado y en la iglesia donde usted está, considere, Jesús está en el trono. Yo soy su vasallo. Estoy aquí para servir y adorar. Amén. Vamos a terminar en oración y creo que Nata tiene dolor de cabeza, ¿cierto? Vamos a orar por tu salud, Nata. Gracias, pastor. Sí, estoy con malestar general desde el domingo hasta el semana. Trate de combatirlo con aspirina por si acaso. ¿Sí? Amado Señor, buen Dios, gracias te damos porque tú nos diste tu palabra, tu espíritu y la fe. En esta noche, Señor, te damos gracias porque estamos vivos. Ponemos, Señor, nuestra vida delante de ti. Gracias por instruirnos, gracias por guiarnos en estos estudios. Y ayúdanos, Señor. Señor, ponemos a nuestra hermana Natalie en tus preciosas manos. Tú sabes lo que está sucediendo con ese dolor de cabeza. Y Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu voluntad extender tu mano sanadora sobre ella. Tú eres Dios, Señor, y una sola palabra, Señor, nos limpia, nos perdona, pero también nos sana. Gracias te damos por su vida, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Y Señor, ayúdanos a vivir el evangelio de tu reino, de tu iglesia, de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Jairito, dele por favor aspirina.